Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, el programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, el mundo mirando a Estambul. Están viendo las imágenes precisamente de el lugar en el que están saliendo ahora mismo las delegaciones ucraniana y rusa. Se cuenta, por cierto, que los coches de la delegación ucraniana han abandonado el lugar de las negociaciones, mientras la delegación rusa tiene previsto partir de Estambul hacia Moscú en el día de hoy. Todo esto después de la primera conversación, la primera vez que Rusia y Ucrania se han sentado en la misma mesa desde 2022, 2 horas de negociaciones que se han terminado. Se hablaba de una pausa, sin embargo han decidido no continuar las conversaciones. Enseguida les contamos las condiciones de ambos bandos. Ucrania hablando de un alto el fuego inmediato, un alto el fuego de 30 días. Rusia está exigiendo la retirada total de las tropas ucranianas, mientras estábamos escuchando a los líderes europeos, Zelensky, Merz, Macron, Starmer, Donald Tusk. Todos ellos han hablado ya con Donald Trump para dar cuenta de cómo está la situación tras estas conversaciones en Estambul. Se habla del mayor canje de prisioneros de la guerra, hasta 1000 prisioneros por cada bando, que al parecer se va a efectuar en las próximas horas. Estamos también atentos a las declaraciones por parte de Medinsky. Decía ahora que van a intentar presentar propuestas para un posible alto el fuego. El mundo mirando a Estambul, atentos a si estamos más cerca o más lejos de la paz. Unas negociaciones entre Rusia y Ucrania que han finalizado con las delegaciones que ya se han dispersado. Actualmente se están preparando comunicados de prensa. Las negociaciones han terminado, es lo que señalaban las fuentes, indicando que las partes ya se habían separado y estaban ocupadas con informes técnicos. También se hablaba de declaraciones a los medios de comunicación. Por el bando ucraniano ha salido Rustem Umerov, el ministro de Defensa, que anunciaba este intercambio de prisioneros, como les contábamos, a menos 1000 prisioneros por cada bando. Se habla de que pueden continuar las conversaciones en los próximos días, mientras que la parte rusa estaba hablando precisamente de este intercambio de prisioneros y también que estaban medianamente satisfechos tras las conversaciones. Sin embargo, la tensión sigue siendo alta en las conversaciones de paz en Estambul. Una fuente diplomática ucraniana decía que Rusia exige la retirada total de todas las tropas ucranianas como condición para un alto el fuego, términos que Kiev califica de poco realistas. Funcionarios ucranianos decían a Reuters que la delegación rusa está presionando para que las fuerzas ucranianas abandonen el territorio. Kiev ha calificado estas demandas de Moscú como distantes de la realidad. Dijo que van mucho más allá de todo lo discutido anteriormente. La parte ucraniana ha calificado las condiciones de ultimátum y no constructiva. Las declaraciones fueron hechas de forma anónima por una fuente diplomática ucraniana familiarizada con las negociaciones. Las conversaciones han marcado la primera reunión directa entre Rusia y Ucrania desde marzo de 2022. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este viernes que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin tan pronto como lo puedan organizar. Dice que entiende que el mandatario ruso no fuera a Estambul sin que él estuviera presente para avanzar en las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú. As soon as we can set it up. Why wait? Well, I think it's time for us to just do it. I said, they all said Putin was going and Zelensky was going, and I said, if I don't go, I guarantee Putin's not going. And he didn't go, and I understand that, but we're going to get it. We're going to get it done. We got to get it done. 5,000 young people are being killed every single week on average, and we're going to get it done. Were you surprised when Zelensky didn't show up either, sir? Were you surprised when Zelensky didn't show up either? No, he didn't show up because he heard Putin wasn't going, so. También mirando los mensajes desde Europa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado este viernes que es hora de intensificar la presión hasta que Putin esté listo para la paz. Anticipaba nuevas sanciones de la Unión Europea. Anunciaba que están trabajando en un nuevo paquete de sanciones que va a incluir también algunas sanciones contra el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, más buques de su flota en la sombra y bancos de terceros países que apoyan la maquinaria de guerra de Rusia. Escuchen a von der Leyen. And we could witness all during the last days President Putin's true belief
He first called for a ceasefire around the anniversaries of the 9th of May, which he then never respected. Then Ukraine, with the support of the European Union and the United States, called for full and unconditional ceasefire over 30 days, which President Putin then rejected. And finally, he offered a meeting directly between Ukraine and Russia in Turkey, but President Zelensky was ready to meet. President Putin never showed up. And this shows the true belief of President Putin. He does not want peace. Mirando los mensajes desde Europa, como les contábamos antes, con Macron, Merz, Starmer, Zelensky y Donald Tusk, que ya han hablado con Donald Trump. Se espera, por cierto, que hoy mismo pueda hablar el presidente de Estados Unidos con el presidente ruso, Vladimir Putin, un día frenético en lo que refiere a la actualidad geopolítica, que vamos a intentar enseñarles y explicarles a partir de ahora. Para eso, como siempre, tenemos a los mejores expertos y hoy contamos con Olga Caballero García, politóloga experta en asuntos públicos, relaciones institucionales y política europea. ¿Qué tal? Muy buenas. Olga, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También tenemos a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. Muy buenas. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues enseguida vamos a seguir sumando voces a este espacio en este día histórico, como estábamos contando, con la primera vez que Rusia y Ucrania se han sentado en la misma mesa desde febrero de 2022 y ahora pues con mucha incertidumbre, ¿no? Intentando dilucidar qué va a suceder a partir de ahora. José, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo valoras lo que ha sucedido en Estambul en las últimas horas, estas primeras negociaciones y también las declaraciones de ambos bandos? De momento sabemos que hay un intercambio de 1.000 prisioneros por cada bando, lo cual desde luego es una buena noticia, pero la pregunta es si ahora se avanza o no hacia un alto el fuego. Bueno, eso es muy difícil de... Yo creo que se puede sacar más de las conversaciones que lleven Putin y Trump entre sí a lo que salga aquí, porque no olvidemos que las delegaciones que se han visto hoy las caras en Turquía no son del más alto nivel. Y luego también es importante recordar que, bueno, la delegación rusa está dirigida por un colega mío, un historiador, Menditsky, que es muy famoso en Rusia tiene un canal de Dmitry Dostoyevsky, que es fantástico para conocer la historia de Rusia, pero no es ningún gran jefazo del MID ni del gobierno ruso. Es un hombre pues culturalmente conocido, pero políticamente no es un hombre de gran poder. Y luego además ha habido otro aspecto que me gustaría señalar. En la delegación ucraniana está Alexander Poklad, que estaba implicado en el asesinato de Denis Kirievsky. Kirievsky era aquel delegado ucraniano que fue asesinado después de las reuniones, las primeras reuniones de Turquía en el 2022. Y posiblemente su presencia allí pues haya en cierta manera enturbiado las cosas, porque desde luego ni Lavrov ni Putin se van a sentar con semejante individuo al lado, que bueno, como elemento del círculo de presión y de los servicios secretos ucranianos, con unos cuantos muertos a la espalda dirigidos por Budanov y compañía, pues no creo que ni que Lavrov ni que Putin quisieran estar al lado de ese individuo. Y recordemos que Kiriev fue uno de los artífices del casi tratado de paz en 2022. Y yo creo que Rusia, además, tal y como están las cosas, la solución militar para los rusos es probablemente la solución políticamente más hábil, aunque no la humanamente deseable. Es decir, tal y como están las cosas después de Minsk, después del Cuarteto de Normandía, después de los miles de negociaciones y formatos, además recordemos que Rusia, desde la desaparición de la Unión Soviética, lleva, pues no sé, 30 años de creciente desconfianza hacia todo lo que venga de Occidente. Va a ser muy difícil que los rusos se tomen mínimamente en serio este tipo de cosas. Bueno, pues a la espera de sacar más conclusiones, a la espera también de lo que pueda pasar si realmente hoy hablan Donald Trump y Vladimir Putin. De momento Zelensky se ha adelantado, Zelensky ya ha hablado con Donald Trump. Olga, te quiero preguntar por lo que hemos vivido hoy, este día histórico, esta primera negociación después de 3 años y también, bueno, un poco qué conclusiones extraes tras las primeras declaraciones de ambos bandos.
Pues para mí lo más importante en esta negociación en Turquía entre Ucrania y Rusia es que hay al final está el discurso, ¿no? Que el discurso y los relatos cómo crean la realidad, que hay una teoría en relaciones internacionales que es el postestructuralismo, en cómo este discurso y relato crea y genera una realidad totalmente distinta, aparte de la realidad objetiva que hay, ¿no? Y creo que esta reunión se ha visto marcada por dos principales relatos. El primero, por una falta de reconocimiento político por parte del Kremlin a Zelensky, ya que Putin a priori se ha negado a reunirse con Zelensky, y por un lado yo creo que simplemente por lo que no reconoce su homólogo, ¿no? Y porque también implicaría el reconocimiento de la soberanía de Ucrania al margen del pueblo ruso. Y por otro lado tenemos otro relato que apoya a Zelensky y la Unión Europea, que es la falta de compromiso con la paz por parte del presidente Putin, ya que le acusan al no haber acudido de pues esa falta de compromiso y de enviar una delegación rusa a un nivel muy bajo, ¿no? Que no olvidemos que las personas que han acudido por parte del Kremlin ya anteriormente en las negociaciones de paz en el 2022 que se iniciaron con Ucrania estaban también en esa mesa de negociación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no hay ganadores ni perdedores en estas conversaciones, sino que hay dos relatos diferenciados en los cuales cada uno marcan y fijan su posición. José, te quiero preguntar por esto que estaba comentando ahora Olga. Se ha hablado mucho del bajo nivel de la delegación rusa. Es un mensaje que hemos escuchado mucho, ya no solo por parte de Zelensky, también por parte de muchos líderes europeos. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Porque si no me equivoco, Medinsky ya estuvo en las negociaciones de 2022. Claro, se hablaba mucho de si iba a ir o no Putin. En ningún momento el presidente ruso dijo que fuera a asistir, pero estos mensajes que hablan del bajo nivel de la delegación rusa, ¿qué tienen de ciertos? Y también ¿cuánto tiene de cierto el hecho de que sea más bien una delegación militar, ¿no? Se está discutiendo un alto el fuego, se está hablando también sobre qué va a pasar con los territorios. ¿Tiene sentido la delegación que ha enviado Rusia a Estambul? Bueno, tiene pleno sentido. O sea, lo que no va a hacer Rusia es perder el tiempo. Es decir, ya ha perdido mucho tiempo con la Unión Europea, con Estados Unidos, con la propia Ucrania y, sobre todo, si la guerra te va bien, ¿para qué vas a perder el tiempo? Es decir, no tiene ningún sentido negociar de paz con quien no. Lo único que se quiere hacer por parte de Occidente es congelar el conflicto aquí, dejar que Ucrania recupere fuerzas y en un momento dado reactivarlo. Y eso, evidentemente, a los rusos pues no les interesa. Rusia sabe que el tiempo juega a su favor, que además la guerra, cuanto más larga sea, posiblemente sea mejor para Rusia. Aunque, claro, la guerra siempre tiene un factor de azar. Pero bueno, en principio, por el tema de recursos, por el tema de fuerza militar, pues Rusia sabe que simplemente presionando poco a poco, todos los días un poquitín, pues va a conseguir lo que quiere. Y segundo, es que Rusia está muy... si leyéramos un poco más la prensa rusa, veríamos lo muy desengañados que están los rusos con todo tipo de negociaciones con Occidente, que no se fían nada. Se fían de Trump, porque Trump es, digamos, una especie de outsider. Pero ni de la Unión Europea, ni de Francia, ni de muchísimo menos de Inglaterra. O sea, si hay un país que es anatema ahora mismo en la política interna rusa, ese es Gran Bretaña. Y evidentemente con un gobierno ucraniano que es prácticamente un brazo de la política exterior británica, pues menos todavía. Y segundo, la falta de legitimidad de Zelensky. En Ucrania se han convocado elecciones. En Ucrania buena parte de la oposición está o en la cárcel o fuera de la legalidad del juego político, y por lo tanto otra duda razonable que surge entre los rusos es hasta qué punto el régimen de Zelensky es representativo del país, porque es que en Ucrania hace ya mucho tiempo que no sabe lo que son unas elecciones. Entonces, y recordemos que según algunas encuestas, la popularidad de Zelensky está por los suelos, anda por un 16-20%. Es que gente como Zaluzny le puede arrasar en unas elecciones. Entonces, bueno, otra inquietud que tienen los rusos, bueno, firmamos cualquier cosa, conseguimos un alto el fuego, congelamos el conflicto, cambia el gobierno en Ucrania y ¿qué pasa? O cambia el régimen, porque el régimen ucraniano también puede cambiar, no es tan fuerte como parece, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, los rusos además tienen una posición de fuerza de la que no tienen por qué bajarse. O sea, después del fracaso colosal de las sanciones y de las famosas ofensivas ucranianas que acabaron en auténticas masacres inútiles, pues evidentemente Rusia se puede sentar tranquilamente a esperar.
y encima está en una posición ventajosa. ¿Por qué tiene que renunciar a ella? Pues de momento Rusia espera, estamos también atentos a lo que dice el otro bando, a lo que dice Ucrania. Uno de los representantes que estaban en el día de hoy era el ministro de Defensa, Rustem Umerov. Le han preguntado hace apenas unos minutos sobre el futuro de estas negociaciones y ha dicho: les informaremos, estamos trabajando en otras modalidades. Nuestros colegas están en contacto, intercambiarán todos los documentos. De momento queda en el aire el futuro de estas negociaciones y también queda en el aire, Olga, se lo estaba preguntando también a José, el hecho que se está comentando ahora, la desconfianza entre ambas partes después de 3 años de guerra, la desconfianza también entre Rusia y Occidente. Claro, vamos a ponernos en el caso más positivo. Si se firma el alto el fuego, ¿cómo se va a cumplir, ¿no? ¿Cómo se va a poder confiar entre ambos bandos? Claro, pero al final la falta de confianza, aparte de que estamos en un conflicto de guerra y es lógica y es normal, también quiero recapitular un poco las palabras que ha dicho el presidente de Turquía hoy en Albania, en la que apelaba porque se dejaran unas negociaciones libres de presiones externas, ¿no? Apelando principalmente a las presiones externas que ha anunciado Ursula von der Leyen con nuevas sanciones y que en su día también anunció el canciller de Alemania. Porque si hay algo realmente importante en, como decías, la confianza, por ejemplo, del Kremlin en la Unión Europea, es que en relaciones internacionales lo importante es tener una única voz y un único mensaje. ¿Y quién habla por Europa? Creo que es una pregunta muy importante a la hora de analizar, porque obviamente, estructuralmente, está definido que es el alto representante o Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo quien debe de hablar de la política exterior de Europa. Sin embargo, hoy en la cumbre de Albania hemos encontrado que tenemos al presidente Macron hablando sobre el futuro de la política exterior de Europa, tenemos al canciller alemán, tenemos también a Ursula von der Leyen. Por lo tanto, yo creo que la difuminación de esa portavocía frente a un único mensaje de la posición de Europa también hace que se difumine el papel de la Unión Europea como fuerza a la hora de intentar interceder en este conflicto. Bueno, pues Europa de momento buscando también la unión, la unidad. En este sentido hablaba Starmer. Hemos visto a von der Leyen amenazando con más sanciones. ¿Os parece? Después hablamos también sobre el papel que está jugando Europa y si puede ayudar o no a solucionar este conflicto. Pero, José, te quiero preguntar también por Estados Unidos. Hoy se ha hablado mucho de que en estas conversaciones Rusia ha insistido en que, bueno, Turquía podía estar, pero no quería negociar directamente con Ucrania, estando Estados Unidos delante, es decir, han apartado a Marco Rubio, al secretario de Estado de Estados Unidos, mientras Donald Trump sigue insistiendo en que va a reunirse lo más pronto posible con Vladimir Putin. Claro, no parece fácil organizar una reunión de este tipo y no descarta una llamada en el día de hoy. ¿Hasta qué punto sirven estas conversaciones en Estambul si no está presente Donald Trump? ¿Crees que la única solución es una llamada entre Trump y Putin o una reunión cara a cara? En Occidente, a efectos prácticos, todo depende de Estados Unidos. O sea, como pongamos en manos de la Unión Europea, vamos listos. Entonces, evidentemente, América tiene un papel fundamental, sobre todo a la hora de manejar a Ucrania. Pero además, la semana pasada hubo una serie de reuniones, una de ellas de 7 horas, entre Xi Jinping y Putin, en la que se volvió a consolidar el bloque eurasiático de China y Rusia, que es una muy mala noticia para Trump. Repito, yo creo que muchas veces no recapacitamos sobre lo que tenemos enfrente. No es solamente Rusia. Y bueno, ese bloque es ahora mismo de una solidez verdaderamente brutal. Posiblemente quizá el tema de Pakistán y India a lo mejor puede ser una alternativa para dividir ese bloque o debilitarlo, pero en principio lo que es en la estrategia general eurasiática, Pekín y Moscú van por el mismo camino y Pekín y Moscú pesan muchísimo. Entonces, Putin en ese aspecto puede estar tranquilo. Digamos que Rusia es la primera línea de seguridad de China y China es la retaguardia rusa, con lo cual el tema de que Trump intervenga es positivo, muy positivo, pero no cambia esencialmente las cosas. Cuando la delegación rusa se levantó, dijo, bueno, les hemos pedido que se retiren de lo que queda de 4 territorios. Quizá la próxima vez que los levantemos tengamos que retirar de 5, porque recordemos que en el 2022 Rusia ofreció devolver Jersón y Zaporozhia a cambio de reconocimiento de la Crimea rusa. En
los ucranianos espoleados por Johnson, por Boris Johnson, se lanzaron a la guerra y han perdido definitivamente todas las opciones de recuperar los óblasts costeros del mar de Azov. Y bueno, quizá Kharkov o Nikolaev pues sean las próximas víctimas si no frenan la guerra. Es decir, Ucrania militarmente solo puede perder. O sea, la única táctica que es la que está haciendo bien Ucrania, que es aferrarse al terreno, es una táctica que sirve para condenar al enemigo, pero ya veremos por cuánto tiempo y a qué coste. Entonces, bueno, ahora mismo digamos que la posición de fuerza de Rusia es muy, muy fuerte. Perdón por la redundancia. Y no están para tonterías. Entonces, realmente con quien Putin tiene que negociar en el tema occidental es con Trump. O sea, la Unión Europea es un club financiero con unos señores más o menos importantes de antiguas potencias que fueron grandes como Inglaterra, por ejemplo, perdón, como Francia, Inglaterra está fuera, como Francia o como Alemania, pero el Occidente es Estados Unidos. Y cualquier cosa que Estados Unidos desapruebe, Occidente no puede nada contra ella. Occidente me refiero a Canadá, Estados Unidos, perdón, Unión Europea, Australia, Gran Bretaña. Y por lo tanto, la política rusa de dirigirse directamente a Trump, pues me parece la más sensata. Porque negociando con pequeños caciques europeos o ucranianos, pues no se va a conseguir nada. Y recordemos otra cosa, el régimen de Zelensky está sostenido por el nacionalismo radical ucraniano. En caso de que se negocie la paz y se llegue a la paz, la propia integridad de Zelensky está en peligro. Repito otra vez, en esa delegación hay gente que está implicada en el asesinato de otro negociador del 2022. Estamos hablando de personajes con los que hay que tener muchísimo cuidado. Y cualquiera que examine los expedientes personales de muchos de los delegados ucranianos, pues cuidadito, ¿eh? Entonces, por eso Rusia mandó una delegación, no diría que de bajo nivel, hombre, mucho más bajo que una delegación oficial del ministerio, pero bueno, es la más apropiada para dialogar con esos señores. Pues pendientes de estas conversaciones en Estambul, por cierto, les podemos contar que el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, va a ofrecer declaraciones en los próximos minutos, precisamente para analizar lo que ha sucedido en Turquía. Nosotros seguimos sumando voces a este espacio. Tenemos a Adrián Celaya, presidente de EKE Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues estamos intentando analizar lo que ha pasado en Estambul, qué puede pasar a partir de ahora. De momento se queda en el aire si habrá o no más conversaciones y muchos tildan, muchos hablan de que lo que hemos visto es un espectáculo. Quiero saber cuál es tu opinión de lo que ha pasado en las últimas horas, con la buena noticia del intercambio de prisioneros y también de que por lo menos se han sentado Rusia y Ucrania durante 2 horas. Sí, bueno, que haya márgenes de diálogo o espacios apropiados para el diálogo actual o futuro, pues no es malo, ¿no? Pero evidentemente tú has utilizado la palabra espectáculo. Es que en realidad todo lo que ha sido este proceso de negociación desde el principio ha sido un cierto espectáculo, ¿no? Un cierto espectáculo porque, como los propios representantes de Estados Unidos advertían desde el principio, claro, lo que necesita Occidente, y ellos en aquel momento se lo reprochaban a Europa, es realismo. Entonces, tenemos una situación real, que es que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, y entonces, a partir de ese momento, las negociaciones se plantean necesariamente en términos de rendición o capitulación, aunque no se les llame así, ¿no? Y claro, el no querer situarse en ese contexto por parte de Occidente, por parte de Europa fundamentalmente, es lo que genera que las dos posiciones sean objetivamente tan distanciadas que sea prácticamente imposible llegar a un acuerdo mientras haya una parte que no quiera situarse en la realidad del contexto, ¿no? Claro, para no situarse en la realidad del contexto hay un factor muy importante que se lo facilita, que es el factor mediático. Y eso está muy relacionado con las propias características de la guerra de desgaste, ¿no? En la guerra de desgaste, aunque no hay un avance territorial importante, el objetivo es
el desgaste máximo del enemigo y mínimo del ejército propio, con el fin de que una vez que se diferencia de desgaste sea suficiente, esto ya facilite posteriormente el avance territorial. Pero claro, en esa primera fase de la guerra de desgaste, que es la que Rusia ha ganado de forma muy clara, no se producen avances territoriales significativos, y esto permite a los medios de comunicación transmitir la imagen de que, digamos, el conflicto está estancado, cuando desde luego no hay nada de esto. Entonces, una buena parte de la opinión pública y los medios de comunicación occidentales trabajan en esos términos, y a esto se agarran tanto el gobierno de Ucrania como las potencias europeas, que están manteniendo esa posición belicista. En el fondo, se trata de una posición política que se niega a toda costa a aceptar la victoria rusa en Ucrania, que para ellos es una especie de abismo político, y ante esa situación se agarran a esa versión mediática falseada, que es simplemente huir de la realidad de lo que está en el terreno de batalla, y mientras esa posición se mantenga, pues va a ser imposible que las posturas se acerquen suficientemente. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues bueno, tenemos un juego mediático en el que las dos partes intentan transmitir a la opinión pública buena disposición, las dos partes intentan transmitir que es la otra parte el responsable de que no continúen las conversaciones, pero la responsabilidad es evidentemente de que las posiciones, como he dicho, están demasiado lejanas, y están demasiado lejanas porque hay una parte que no se sitúa todavía en la realidad del contexto, ¿no? Bueno, pues pendientes de estas conversaciones con un hombre, bueno, pues que sigue peleando para intentar solucionar el conflicto. Donald Trump, que prometía solucionarlo en 24 horas, no lo consiguió. Luego hablaba de los primeros 100 días, tampoco lo ha conseguido, Olga, pero es un poco la esperanza, ¿no?, para que se puedan sentar, para que se pueda avanzar hacia un alto el fuego, y también el que ya ha conseguido este hito histórico, ¿no? De momento ya ha conseguido que Rusia y Ucrania se sienten. ¿Cómo valoras tú el papel de Donald Trump en este conflicto, en estas negociaciones? Yo el papel de la administración Trump y de Estados Unidos, al igual que ahora mismo el papel del Kremlin, lo valoro como que estamos volviendo, o a lo mejor nunca hemos salido de ella, ¿no?, de ese juego de relaciones internacionales basado en la teoría realista, en la que lo que vivimos es un periodo de equilibrio, porque son grandes potencias luchando por el poder, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos vivido es un periodo entre guerras, de un equilibrio absoluto entre dos grandes potencias, y que precisamente estas dos grandes potencias son las que son capaces de volver a repartirse, por así decir, una parte de los actores internacionales, repartirse el mundo, y por supuesto de decidir cómo, en qué condiciones y con qué capacidad se determina la paz en este conflicto, ¿no?, principalmente, porque al final lo que hablábamos es que, aunque ahora mismo hay actores internacionales que son otras potencias nuevas, como podemos incluir China, pero lo que encontramos es que quien no lo es la Unión Europea en este sentido. Al final, para ser un actor internacional relevante en las high politics, que es en política exterior y en defensa, tienes que haber trabajado esa parte, y la política y la Unión Europea, en este caso, como actor internacional, no tiene capacidad de influencia necesaria para poder aportar y poder tener una negociación directa con el Kremlin también, a pesar de que ellos tienen nosotros como Unión Europea tenemos mayores consecuencias en esta guerra por una cuestión de fronteras con Ucrania que Estados Unidos. Y por otro lado, creo que otra crítica que se puede hacer a la Unión Europea es que en este periodo entre guerras se ha basado mucho en su labor internacional con las low politics, cosa que creo que son esenciales, como derechos humanos, igualdad, cooperación y colaboración, pero quizá obviando y dando por sentado que las grandes potencias ya no tenían ese peso que tenían antes de distribuirse el poder y toma de decisiones, y creo que lo que nos están demostrando actualmente es que, de nuevo, son las grandes potencias las que dirigen el sistema internacional. Pues Adrián, antes de cambiar de tema, antes de poner el foco directamente en la Unión Europea, te quiero plantear también esta cuestión. ¿Cómo valoras los últimos movimientos de Donald Trump? No descarta una llamada hoy con Vladimir Putin, y eso sí, decía que entendía que Putin no fuera a Estambul precisamente porque no iba él. Es la única forma de avanzar hacia un alto el fuego, que Trump y Putin se sienten y que decidan, ¿no?, básicamente. Bueno, evidentemente el papel de Trump puede ser importante si es coherente con lo que probablemente es su propia visión de este tema. Y ha dicho que ya desde el principio de las negociaciones, cuando la delegación o los representantes de Estados Unidos achacaban a la Unión Europea falta de realismo, lo que estaban diciendo era esto. Es decir, ellos son conscientes de que Rusia tiene ganada la guerra,
pero Europa no, o no quiere serlo, no quiere reconocerlo, ¿no? Entonces, partiendo de ese concepto, pues está en manos de Estados Unidos. Nosotros siempre lo decimos, no cuál va a ser el final de la guerra, que eso está en manos de Rusia, pero sí el cuándo. Sí el cuándo, porque el esfuerzo militar de Ucrania todavía está fundamentalmente soportado en Estados Unidos. Entonces está en las manos de Donald Trump el ir reduciendo con una u otra velocidad esa colaboración militar, de tal forma que esto obligue a Ucrania a sentarse con un posicionamiento realista en esa mesa de negociación, antes de que pasen una serie de meses innecesarios durante los cuales mueran muchos miles de personas y se destruyan infraestructuras innecesariamente, pues solo por alargar el conflicto más de lo debido. Ya digo, está en manos de Estados Unidos, está en manos de Trump el cuánto dura el conflicto, en función de la retirada de las ayudas al esfuerzo militar de Kiev, y por lo tanto, en la medida en que está en sus manos, Donald Trump, si quiere, puede pactar con Putin, pues las características del final de ese conflicto. Lo que ocurre es que hasta ahora esa carta no se ha jugado, o no se ha jugado por lo menos en el ámbito que nosotros conocemos. Quizás sí indirectamente, o en las relaciones directas entre Estados Unidos y Rusia, pero hasta el momento, por lo menos públicamente, no ha aparecido con claridad esa disposición de Estados Unidos a poner sobre la mesa la retirada de sus ayudas al esfuerzo militar de Kiev. Bueno, pues atentos a lo que haga Donald Trump, también a lo que diga. De momento ha terminado su gira por Oriente Medio, salía de Abu Dhabi, se espera que en las próximas horas aterrice en Washington y bueno, de momento está lanzando sus mensajes en Truth Social, pero hablando de política local. Te quiero preguntar, José, ahora sí, por el papel de Europa en este conflicto. Ya se habla del 17º paquete de sanciones, con algunas novedades. Se habla del Nord Stream 1, del Nord Stream 2, de que también afecte al sector bancario o energético de Rusia. La solución para negociar, la solución para terminar con este conflicto son los ultimátums. José, vamos por el 17º. ¿Es la forma de terminar con el conflicto? Bueno, podemos poner el enésimo paquete de sanciones. Rusia ha saltado con bastante galanura, sobre todo. Recordemos que Rusia ha crecido este año un 4,3%. No creo que le afecte demasiado a los rusos. Afectaría quizá a algún sector de oligarcas que tienen cosas en Europa, pero eso ya pasó hace 3 años. No creo que tenga una... Repito, son 17 paquetes de sanciones. Es el país más sancionado del mundo y crece un 4,3%. Entonces, las sanciones son sencillamente, pues bueno, derecho al pataleo. Pero lo que sí está claro es que no existe Europa como potencia política. Es decir, no hay una potencia política europea. Además, ha perdido, digamos que la gran potencia política europea, Francia, y Francia ha sido arrasada en África. Ha perdido todo el Sahel, ha perdido toda su influencia en África a manos de los rusos. Que no hay que olvidarlo tampoco. Es que en Burkina Faso, en Malí, en Senegal, me parece que también están a punto de echarlos del Chad, de Centroáfrica. O sea, han perdido gran parte de su neoimperio africano en estos 3 años y lo que les va a venir encima. Las relaciones con Argelia son detestables ahora mismo entre Francia y Argel, entre París y Argel. Es decir, Europa ha dado una gran lección de impotencia política, primero por echarse en brazos a Estados Unidos ciegamente, como es habitual, y es curioso el shock de Europa al ver que Estados Unidos no se siente ligado a Europa de la misma manera que Europa se siente ligada a Estados Unidos. Es decir, al convertirnos en un peón, pues somos sacrificados, que es lo que está haciendo ahora mismo Trump. Y bueno, quizás sería hora de pensar en Europa como nación. Es decir, dejar de ser un club financiero, dejar de ser un club de negocios y empezar a organizarnos como una potencia, con algún poder político que centralice esa capacidad. Poder político que no existe porque el centro vital de Europa es Alemania y Alemania políticamente es un enano. Alemania es sencillamente una dependencia de los Estados Unidos. Y bueno, Francia no tiene capacidad económica para dirigir nada
y Gran Bretaña está fuera y cuando estuvo dentro fue peor. Con lo cual, realmente Europa está condenada a un papel secundario y quizá con el tiempo terciario. Yo no creo que Europa tenga ahora mismo mucho más peso que yo que sé, que la India o que, digo político, no económico, que la India o que Brasil o que la propia Indonesia. Es decir, la política europea ha demostrado una inoperancia absoluta. Las sanciones, pues el resultado ahí está. Nos hemos sancionado más nosotros que a los rusos. Y yo creo que es hora de replantearse el crear una nación europea, no un club de negocios, no una especie de tinglado para que las empresas ganen dinero, sino una voluntad política de verdad. Una lección de la guerra de Ucrania y de la situación actual es que un país puede ser muy rico y puede ser impotente políticamente. En cambio, hay países que son mucho más pobres, pero que disponen de una fuerza política muy superior y que se plasman en la realidad política. Y cuando estamos metidos en estas cuestiones, la economía pasa a ser una especie de criada de la política. Recordemos que Rusia, en teoría, por su PIB y por todo lo que nos contaban hace 3 años, tendría que haber desaparecido en medio de una ruina y bueno, está un poco más o menos que volviendo a la época de, yo qué sé, de Nicolás II. Y no ha pasado eso. Entonces, bueno, ¿estamos dispuestos a crear un Estado europeo con una visión nacional europea y con una política nacional independiente? Yo creo que eso asustaría a todos los políticos de la Unión Europea, que bueno, lo que han pretendido es bueno, pues crear una especie de tinglado en el cual se puedan hacer buenos negocios. Pero la idea de crear una nación europea, que sería la real solución, y que además crearía realmente una potencia mundial, porque una Europa unida políticamente eficaz sí sería una gran potencia. Pues estamos muy lejos de eso. Bueno, pues un momento para reflexionar en Europa, un momento en el que se pide unidad. Hemos visto precisamente hoy a los líderes europeos en Albania, les hemos visto también en una fotografía hablando junto a Donald Trump. Olga, te quiero preguntar por esto, ¿en qué situación queda Europa? Si es o no una solución seguir implementando sanciones, este 17º paquete que ya anunciaba de nuevo Ursula von der Leyen, y también, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar lo que estaba diciendo ahora José, ¿no? La pérdida de influencia de la Unión Europea y también como otros países, sobre todo países de los BRICS, nos están adelantando por la derecha. ¿Es un momento de crisis en Europa? ¿Es un momento para reflexionar? Bueno, yo creo que la Unión Europea ahora mismo en el ámbito internacional ni está ni se la espera. Quiero decir, además tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Como se vio en el entierro del Papa Francisco, como el presidente Macron intentó acercarse, ¿no?, a esa reunión improvisada entre Zelensky y Trump, y como pues muy amablemente Trump le emplazó a dejarle esa comunicación a él, ¿no? Entonces, principalmente, yo estoy de acuerdo con lo que, y recojo un poco el guante, lo que decía José. La Unión Europea surgió, no se nos puede olvidar, como un acuerdo económico, única y exclusivamente, con unas bases económicas, no bases de cesiones de soberanía. Y algo que tenemos que analizar ahora mismo es que aunque los Estados miembros tienen unas competencias compartidas y han cedido parte de soberanía a la Unión Europea, en el tema de política exterior y seguridad común, las cesiones son propias de los Estados miembros. Lo se llama una competencia intergubernamental especial. Es decir, tenemos el Consejo Europeo, presidido por los presidentes y jefes de Estado de cada uno de los Estados miembros, que son los que votan por unanimidad las líneas generales en las que se tiene que basar la política exterior de la Unión Europea. Y posteriormente es el Consejo de la Unión Europea, en concreto la parte de ministros exteriores, presidida por el alto representante Kaja Kallas, los que ejecutan ese tipo de políticas, ¿no?, exteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, aunque podemos decir que hay una única voz, porque es un mensaje unánime, pero no hay una cesión real de soberanía. Por lo tanto, Europa en ese sentido no puede ser una potencia en high politics, porque nunca se ha tenido que enfrentar a ello realmente. Siempre se ha enfrentado a las low politics en el sistema internacional. Luego, por otro lado, lo que hablábamos, ¿no?, importante de quién tiene el mensaje. Bueno, pues es que como hemos visto hoy, como decías ahora en la cumbre de Albania, es curioso cómo la comunidad política europea además está fundada por Macron, fundada por Francia, y en la cumbre de hoy la primera persona, por supuesto, en hablar ha sido el presidente anfitrión en Albania, pero después ha estado Antonio Costa como presidente del Consejo
Emmanuel Macron como presidente de Francia, luego Zelensky, luego Erdogan como presidente de Turquía, primer ministro de Reino Unido, el conseller alemán y por último Ursula von der Leyen. Quiero decir, realmente en Europa hay no tanto muchos mensajes, pero sí muchos portavoces para dar la misma opinión o el mismo mensaje que presuntamente han escogido inicialmente o decidido en el Consejo de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto al final no evidencia más que sigue habiendo una lucha de soberanías entre cada uno de los estados internos de la Unión Europea, los que quieren marcar su posición y sobre todo su peso a nivel internacional, que no renuncian a, como decía José, generar esa gran potencia unida de lo que puede ser la Unión Europea y ceder una parte de soberanía o no al conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y por otro lado, sí que me gustaría añadir otra idea, y es que en esta parte que estamos hablando de política exterior y defensa, en las high politics, es que todas las medidas y decisiones que se toman en la Unión Europea se hacen obviando la única institución que se elige por sufragio universal, que es el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo no tiene ni voz ni voto en estas decisiones, es simplemente resoluciones no vinculantes y una discusión de relato de apoyo o no que se vota en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces también se obvia y se crea un conflicto, una discusión, o sea, una diferencia entre el Estado y la nación, porque sabemos lo que opinan nuestros presidentes del gobierno, pero no sabemos lo que opinamos la ciudadanía, o por lo menos no está representado en esa toma de decisiones en la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que esto es, desde luego son varios debates que se tendrían que tener en cuenta para decidir si queremos convertirnos en una superpotencia y al final ser una única voz, con un único portavoz y construir hacia ello, o si cada uno de los Estados miembros, sobre todo los fundadores, como puede ser Francia y Alemania, continúan con ese choque de anunciar sanciones aunque a ellos no les corresponda o de intentar meterse en una conversación de negociaciones en calidad de ¿qué? De presidente de Francia o representante de la Unión Europea. Yo creo que son varias cosas que tenemos que analizar. Muchas cosas que analizar, desde luego, en la Unión Europea. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. Ya hemos visto, bueno, pues de nuevo este intento de mostrar unidad en Tirana, en Albania, de nuevo amenazas con sanciones, ultimátums para Rusia. ¿Es la forma de que Europa se siente en la mesa de los mayores o vamos a seguir relegados, como están contando tanto Olga como José, a un segundo lugar? Bueno, yo creo que a corto plazo esto es bastante difícil de resolver. Yo creo que es un momento en que deberíamos revisar lo que hemos estado planteando hasta ahora durante décadas, ese intento de solucionar todos los problemas a través de eso que se llama Más Europa, de acelerar el proceso de integración. Porque si miramos hacia atrás, y tal como han dicho mis compañeros perfectamente, tuvimos una fase en la que lo que era Unión Europea, lo que era Comunidad Europea, funcionó razonablemente bien y de pronto, justo al terminar la Guerra Fría, se da un salto adelante hacia lo que se pensaba que era el primer estadio de la Unión Política, convirtiéndonos en la Unión Europea, y a partir de ahí todo ha ido mal. Todo ha ido mal en Europa, todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista social, y las políticas que se han desarrollado han sido absurdas y no han tenido en cuenta lo que era la realidad de Europa y la realidad del contexto mundial. Esto quiere decir que intentar resolverlo todo a través de más integración no tiene ningún sentido si no tenemos, digamos, las bases correctamente puestas. Y las bases correctamente puestas afectan a nuestra clase política, porque este problema de la Unión Europea se está planteando en muchos grandes países europeos, y es que tenemos todavía una clase política muy desvinculada de la realidad, que en los últimos 30 o 40 años no ha sabido poner los problemas fundamentales encima de la mesa. No digo ya resolverlos, porque a la hora de resolverlos pues se puede acertar, se pueden no acertar, se pueden hacer las cosas bien o mal, pero es que lo que se ha hecho es ocultar sistemáticamente los que eran los grandes problemas, haciendo que, lógicamente, estos fuesen cada vez mayores. Y además nos han estado engañando a los ciudadanos, intentando ponernos encima de la mesa cuestiones de quinto o de sexto nivel como si fueran las más importantes. Y mientras tanto, Europa se estaba yendo al cajón de la historia, desde un punto de vista económico y geopolítico, con toda la claridad del mundo, ¿no? Ahora tenemos una serie de hipotecas acumuladas en el ámbito demográfico y en el ámbito de la deuda, por ejemplo, a las que hay que hacer frente, y no tenemos en este momento ni el más mínimo plan ni la más mínima reflexión estratégica sobre cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Además de que necesitamos un modelo de desarrollo que funcione, en el que las empresas inviertan y las empresas no invierten, ¿no? Y
Es decir, hay una serie de cuestiones básicas que no se están atendiendo, pero no ahora, en los últimos 30 años no se han atendido. Y esto está relacionado con las características de nuestra clase política. Necesitamos una clase política comprometida con los ciudadanos y no dependiente de grupos de interés que son los que han venido condicionando la política europea durante los últimos años. Con esa dependencia da igual que la Unión Europea tenga muchas competencias, pocas o más o menos capacidad de decisión, porque toda esa capacidad de decisión, como ha sucedido en estos 30 años, se va a gestionar en contra de los intereses de los ciudadanos, y de tal forma que al final lo hemos visto con las políticas monetarias, por ejemplo, ¿no? El euro se ha convertido en un gigantesco instrumento de transferencia de recursos hacia el sector financiero, ¿no? Entonces, o somos capaces de cambiar la configuración de nuestra clase política, tanto en los estados como en la Unión Europea, o todos los demás debates no nos van a servir para nada, ni con más Europa ni con menos Europa. Bueno, pues pendientes de Europa y con la mirada puesta en Estados Unidos, vamos con una nueva última hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con Fox News que se va a publicar en las próximas horas, está reaccionando al mensaje del exjefe del FBI. Donald Trump ha afirmado este viernes que el exdirector del FBI, James Comey, estaba llamando al asesinato del presidente en una publicación codificada en las redes sociales. Decía literalmente, Trump sabía exactamente lo que eso significaba. Hasta un niño sabe lo que significa. Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significaba, eso era un asesinato. Lo dice alto y claro. Es lo que apunta Trump en una entrevista con Fox News que se va a emitir hoy a eso de las 6 p.m. hora del este. Decía literalmente Trump que Comey es un vaso sucio. Anteriormente, el exjefe del FBI negaba que su publicación en Instagram con el número 8647, que algunos miembros del equipo de Trump consideran como una amenaza directa al 47º presidente de Estados Unidos, fuera una amenaza, decía Comey. No me di cuenta de que algunas personas asocian estos números con la violencia. Es lo que decía después de borrar la publicación. Donald Trump reacciona a estos mensajes, se han hecho virales en las redes sociales, sobre todo el hijo de Donald Trump Jr., se hizo eco de estos mensajes en la cuenta de el exjefe del FBI. Ahora Trump sigue insistiendo en este mensaje, dice que estaba pidiendo su asesinato. Mirando a lo que sucede en Estados Unidos, para terminar, quiero echar una mirada también a Oriente Medio con Donald Trump, con las conversaciones nucleares con Irán, esta propuesta formal que ya estaría en la mesa de Teherán y las amenazas vertidas por el presidente de Estados Unidos. José, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves también la situación en Oriente Medio, con Trump diciendo que o se actúa rápido o va a pasar algo malo? Parece que se le está agotando el tiempo a Irán. Bueno, ¿qué tiempo? Vamos a ver, meterse en una aventura contra Irán no es una tarea fácil. Recordemos dónde está Irán y qué rutas. Pues, recordemos lo que están haciendo los hutíes en el Yemen, que son mucho menos potentes que Irán, y cómo han expulsado a Estados Unidos del Mar Rojo prácticamente, que no se atreven a meter un portaaviones. Imaginemos en el Golfo Pérsico. O sea, Trump tiene una gran facilidad para generar titulares. Ahora que esos titulares generen una realidad es diferente. Lo más probable es que, con el apoyo ruso y chino, Teherán puede tranquilamente hacer su juego y sobre todo, básicamente, es que es quizá la gran debilidad de las potencias occidentales, que viven a golpe de titulares, viven a golpe de urgencias y no tienen planes a largo plazo, mientras que Irán, China y Rusia sí tienen planes a largo plazo, sobre todo China. Entonces, bueno, son dos formas muy diferentes de ver la política. Luego, no creo que Irán se quede muy impresionada por lo que dice Trump. Y bueno, pues ataques, sabotajes, etcétera, ya han sufrido muchísimos, y ahí están. Han sufrido una guerra con 1 millón de muertos, creo que fue la del Golfo del 80, el 88. O sea, que no creo que Irán le pide nuevas todo esto. Y bueno, pues yo creo que además Trump tiene otro problema. Qatar y Arabia Saudí no tienen la menor intención de convertir el Golfo Pérsico en un lugar todavía más complejo y más violento, bastante está allá. Entonces, recordemos las íntimas y muy buenas relaciones que tiene sobre todo Trump con Mohammed bin Salman, el gobernante de facto de Arabia Saudí. Por lo tanto,
no sé, las declaraciones de Trump siempre hay que tomarlas con grano salis. Y la realidad va por otros senderos. ¿Podrá haber demostraciones violentas? Puede haberlas, pero realmente eso no cambia en gran medida las cosas. Bueno, pues es otro de los puntos de tensión, otro de los puntos de atención en lo que refiere a la geopolítica. Olga, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio y estas amenazas de Irán con este tiempo que parece que se va agotando? De un plazo de 90 días, si no me equivoco, y parece que está llegando a su fin. ¿Eres optimista en torno a un acuerdo en estas conversaciones nucleares con Irán? Pues sinceramente te diría, como bien ha dicho José, que con respecto a la administración Trump nada se puede prever y no sé muy bien si tener una posición optimista o no frente a ellos. Trump hace una política, como bien ha dicho, de titulares. Yo creo que al final lo que trata de hacer la administración Trump es volver a ubicar a Estados Unidos no solo como la potencia líder mundial en Occidente, sino como una de las grandes potencias líderes mundiales, porque lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está perdiendo frente a como una grande potencia como está surgiendo, como puede ser China, o la alianza de China, Rusia e Irán, está perdiendo peso en las relaciones internacionales, en la sociedad internacional, y está perdiendo fuerza con respecto también a la fuerza que tienen sus aliados, ¿no? Como hablábamos antes, que la Unión Europea pues en high politics ahora mismo tiene muy poca fuerza. Entonces yo creo que Trump realmente lo que está haciendo a base de titulares es tratar de posicionar en su propia guerra internacional a Estados Unidos, tratar de reconvertirla como una gran potencia mundial y que pueda hacer frente al resto de las potencias, ¿no? Y si ve que no es capaz de hacer frente a esas potencias, creo que finalmente alcanzará ciertos acuerdos a través de un relato, un discurso que le beneficie, por supuesto, tratando de no mostrar como ese viraje de timón, ¿no? Pero tratando de llegar a ciertos acuerdos para que realmente Estados Unidos no se vea apartado de la sociedad internacional y de la toma de decisiones internacionales. Bueno, pues seguiremos mirando estas conversaciones nucleares. Hablaba de que la próxima ronda se va a negociar en Omán. Adrián, te quiero preguntar lo mismo. ¿Crees que va a haber un acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Porque el tono viene subiendo, sobre todo en las últimas horas. Sí, pero efectivamente yo creo que a ese tono no hay que hacerle demasiado caso, ¿no? En el fondo, Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Irán, porque el gran juego a nivel mundial se va a basar con toda probabilidad en un acuerdo entre el Donald Trump o el trumpismo, Rusia y China, ¿no? Y ese acuerdo es incompatible con un enfrentamiento directo con Irán. La situación no es la de hace 8 años o la del primer mandato de Trump. Ahora los países emergentes, los BRICS, tienen un nivel de integración, de coordinación estratégica muchísimo mayor y en particular Rusia, Irán y China tienen un nivel de coordinación tal que hace imprevisible, casi imposible, que miren hacia otro lado mientras Irán pudiera ser amenazado o aplastado quizás bélicamente por parte de Estados Unidos. Esto hace a Irán, de hecho, imbatible, independientemente de que por vías de una posible guerra convencional Estados Unidos iba a tener enormes dificultades para hacer frente a una potencia militar como Irán. Si Estados Unidos intentara pasar a una guerra de carácter estratégico, pues ahí el enfrentamiento con Rusia y con China iba a ser inmediato, porque Irán no es cualquier cosa, es una pieza fundamental dentro de Oriente Medio. Si Rusia y China dejasen a Irán en manos o permitiesen el sometimiento de Irán por parte de Estados Unidos, eso sería equivalente a dejar Oriente Medio en manos de Estados Unidos, y Oriente Medio ya sabemos que es en cierta forma el centro del mundo desde un punto de vista geográfico y también desde un punto de vista económico. Con lo cual, el fondo de la cuestión nos dice que Donald Trump tiene que llegar a un acuerdo con Irán. No puede terminar esta relación en un enfrentamiento, ¿no? Bien, a partir de ahí, Trump tiene el problema de su relación con lo que se ha llamado, digamos, el lobby pro-Israel. El lobby pro-israelí, que tiene una tremenda fuerza en Estados Unidos y que está muy interrelacionado con esos sectores de las élites occidentales
para los cuales Israel también era un activo muy importante para mantener su presencia en Oriente Medio. Vamos a decir, los sectores globalistas, por definirlos de alguna forma, ¿no? Trump estratégicamente se sitúa fuera de ese planteamiento globalista, frecuentemente ha criticado ese concepto de que Estados Unidos tenga que ser el policía del mundo, que es algo que le genera enormes costes a Estados Unidos y que hace imposible la propia reactivación económica interna de este país, pero sí tiene una enorme dependencia con respecto a ese lobby israelí. Y entonces, en este tipo de situaciones, pues Trump juega de forma caótica. Es decir, en un momento determinado pues hace gestos a favor de determinados grupos de presión que pueden estar en contra de él o que le han apoyado, y un mes después hace un gesto en dirección contraria cuando cree que ya no es necesario. Entonces, esto puede generar movimientos de todo tipo. Recordemos que el primer movimiento del trumpismo en principio fue muy positivo unos días antes de llegar al cargo de presidente, cuando impulsó, todavía sin haber asumido el cargo, ese primer alto al fuego en Gaza, ¿no? Algo que fue una sorpresa muy positiva para digamos, todos los interlocutores internacionales. Unas semanas después cambia radicalmente de posición para apoyar las estrategias de Israel en Gaza de forma aparentemente total, empezar a bombardear Yemen, y en los últimos días nos encontramos con un cambio otra vez de 180 grados en el que negocian con los hutíes sin conocimiento y con una indignación total por parte de Israel, negocian con Arabia Saudita, empiezan a negociar con Irán frente a esos planteamientos iniciales de que están en los últimos días, vamos a atacarlos, vamos a bombardearlos. Bueno, ahora están negociando con más o menos seguridad de que estas negociaciones a corto plazo acaben bien, pero están negociando. Es decir, todo esto es un giro de 180 grados, un nuevo giro de 180 grados sobre las posiciones anteriores, pero no hay que descartar que se produzcan nuevos giros. Pero, en definitiva, ¿hacia dónde va a ir esto en el medio plazo? Pues ahí necesariamente tenemos que tener en cuenta el contexto geopolítico global y, como he comentado antes, el que para Estados Unidos es inevitable llegar a un acuerdo con Irán, o, si se quiere, evitar un enfrentamiento directo con Irán si quiere mantenerse dentro de ese gran juego que tiene que jugar con Rusia y con China. Bueno, pues muy atentos a lo que suceda con Irán, esperando que se alcance un acuerdo en estas conversaciones nucleares. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Adrián, Olga, José, un placer. Teneros por aquí, muchas gracias. Buen día. Gracias a vosotros, un saludo. Muchas gracias. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, enseguida seguimos mirando a Estambul con declaraciones por parte de Rustem Umerov, el ministro de Defensa ucraniano. Nos espera al viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. No se vayan, hacemos una pausa, seguimos con la información. Negocios Televisión.